Todos confiamos en la certeza de nuestra propia existencia. Tenemos recuerdos, un cuerpo, una historia y la sensación de que nuestra realidad es compartida y objetiva. Sin embargo, en el ámbito de la cosmología y la termodinámica, esta certeza se derrumba ante la que es, quizás, la idea más inquietante jamás concebida por la ciencia: la paradoja del cerebro de Boltzmann. El terror de Boltzmann es el siguiente: si el universo es lo suficientemente grande y dura el tiempo suficiente, y nuestra física predice que ambos son infinitos, cualquier configuración de partículas, por más compleja que sea, terminará formándose por puro azar. Esto incluye un cerebro humano completamente formado, con recuerdos, pensamientos y la sensación de estar leyendo esto que simplemente ha fluctuado en la existencia en un breve instante en el vasto y frío vacío. El dilema es que este cerebro de Boltzmann, BB, es estadísticamente mucho más probable que la aparición de todo nuestro universo ordenado. Si esto es cierto, ¿somos realmente el producto de la evolución o somos meras alucinaciones de una mente que acaba de nacer de la nada? La raíz de la paradoja del cerebro de Boltzmann, BB, se encuentra en la segunda ley de la termodinámica y el concepto de entropía. Esta ley establece que en un sistema cerrado, como el universo, el desorden o la entropía siempre debe aumentar. El destino final del universo es la muerte térmica o el estado de máxima entropía, un vacío frío, oscuro y uniforme. Sin embargo, en este estado de caos uniforme y vacío, la termodinámica permite fluctuaciones aleatorias de energía y partículas. El concepto es que, si esperas el tiempo suficiente, cualquier configuración de partículas, por improbable que sea, debe ocurrir brevemente por azar. Si el universo dura una cantidad de tiempo inimaginablemente grande, quizás infinito, las partículas dispersas tienen el potencial de reunirse, aunque sea por un instante, en cualquier forma posible, incluyendo la configuración exacta de un cerebro consciente capaz de albergar recuerdos y pensamientos. El cerebro de Boltzmann es, por lo tanto, el ejemplo extremo de cómo el caos y el azar absoluto, dados el tiempo infinito, pueden actuar como el creador más improbable de la conciencia. Es una conclusión espeluznante de una ley física fundamental. Aquí es donde la paradoja del cerebro de Boltzmann se vuelve realmente perturbadora. No es solo que un bebé pueda aparecer por azar, la termodinámica sugiere que es infinitamente más probable que un bebé aparezca que un universo ordenado como el nuestro. Piénsalo así: para que existamos, se requiere una cadena de eventos increíblemente improbable. El Big Bang debe tener una entropía inicial bajísima, un universo muy ordenado. Debe formarse la materia oscura y la energía oscura. Deben formarse galaxias, estrellas y planetas. La vida debe evolucionar a partir de la materia inerte durante miles de millones de años. Todo este proceso requiere una cantidad gigantesca de energía y tiempo. En cambio, para que aparezca un cerebro de Boltzmann, solo se necesita que las partículas y la energía fluctuantes se reúnan aleatoriamente para formar una estructura de conciencia mínima viable que dura apenas un instante. El bebé requiere solo una minúscula fracción de la energía y el tiempo necesarios para construir nuestro vasto universo. Por lo tanto, en un universo infinito que se dirige a la muerte térmica, la gran mayoría de las conciencias que existen en cualquier momento dado deberían ser cerebros de Boltzmann fugaces y no conciencias evolucionadas de un universo ordenado. La paradoja nos fuerza a preguntar: si somos producto de la evolución, somos una aberración estadística. Si somos un bebé, nuestra realidad es una mentira. Si la paradoja sugiere que somos, con alta probabilidad, un cerebro de Boltzmann, BB, fluctuando en el vacío, la implicación más aterradora es la naturaleza de nuestros recuerdos. El BB, al formarse espontáneamente,
no solo necesita la estructura física para la conciencia, sino también la configuración de información que lo hace sentirse como un ser humano con una historia de vida. Esto significa que un bebé debe tener, por pura casualidad estadística, todos los recuerdos que tú tienes, de tu infancia, de tus amigos, de los documentales de Aurian Cosmos y de la existencia de un vasto universo ordenado. Sin embargo, para el bebé, todos esos recuerdos son completamente falsos. Son una configuración de partículas que simplemente simulan una historia. El bebé existe por un instante con el recuerdo de haber vivido 20, 30 o 40 años de evolución. La paradoja no solo cuestiona si somos reales, sino si somos solo una alucinación autogenerada por el caos cósmico. Nuestra propia identidad y nuestra percepción del pasado se convierten en la prueba más fuerte y a la vez el mayor engaño de la teoría. El argumento más sólido contra la idea de que somos un cerebro de Boltzmann proviene de nuestra capacidad para hacer predicciones precisas sobre el universo. Si nuestra conciencia acaba de fluctuar en el vacío hace un instante, todos nuestros recuerdos son aleatorios y falsos. Por lo tanto, cualquier intento de predecir el futuro también debería ser aleatorio. Sin embargo, observamos que las leyes de la física son consistentes. Si sueltas una manzana, cae. Si miras hacia el este, el sol saldrá mañana. Nuestro cerebro, con sus falsos recuerdos de la física, es capaz de construir modelos matemáticos y teorías que funcionan perfectamente en el universo que percibimos. Un bebé que acaba de fluctuar no tendría razón para que su alucinación sobre la gravedad coincida exactamente con la realidad externa que está a punto de fluctuar. La gran paradoja lógica es: si soy un cerebro de Boltzmann, no debería haber ninguna correlación entre mis recuerdos aleatorios y el futuro inmediato que observo. La consistencia del universo, su predictibilidad y el éxito de la ciencia son la principal y quizá única evidencia de que no somos una alucinación fugaz del caos. La paradoja del cerebro de Boltzmann no es un problema para el universo actual, lleno de estrellas, galaxias y vida organizada. El problema surge cuando consideramos el futuro distante del cosmos. La cosmología predice que el universo se está acelerando en su expansión debido a la energía oscura. Eventualmente, todas las estrellas se quemarán, los agujeros negros se evaporarán y el universo entrará en la era de la muerte térmica, un vacío frío, oscuro y casi perfecto. En este escenario de vacío y caos extremo, es donde los cerebros de Boltzmann se vuelven predominantes. Con cantidades de tiempo incomprensiblemente grandes, el número de bebés que fluctúan en el vacío superará enormemente el número total de conciencias que han evolucionado naturalmente en la fase temprana del universo. La paradoja nos fuerza a preguntar: si somos observadores al azar, ¿por qué observamos un universo joven y ordenado y no un universo frío, vacío y lleno de bebés fugaces? Para que la vida evolucionada sea la norma, debe haber algún mecanismo físico desconocido hasta ahora que suprima masivamente la formación de estas conciencias aleatorias en el vacío. Si no existe tal mecanismo, la estadística nos dice que nuestro universo actual es, de lejos, la ilusión menos probable. La paradoja del cerebro de Boltzmann, bebé, se basa en la suposición de que el universo es infinito y que la muerte térmica es el destino final. Si el universo fuera finito, tanto en tiempo como en espacio, la probabilidad de que una fluctuación tan compleja como un cerebro consciente ocurra por puro azar se reduciría a cero, resolviendo el problema. Ciertos modelos cosmológicos sugieren que el universo podría tener una topología cerrada y finita, como la superficie de una esfera cuatridimensional, aunque sea vasto. En un universo finito, la cantidad total de energía y partículas es limitada,
y el tiempo disponible para las fluctuaciones también es limitado. La escala temporal necesaria para que se formen bebés es tan masivamente grande que, en un universo finito, simplemente no hay suficiente tiempo ni suficiente volumen para que estos cerebros aleatorios superen en número a las conciencias evolucionadas como nosotros. La propia existencia de un universo ordenado y la consistencia de nuestras observaciones se convierten en la prueba de que o bien el universo es finito, o bien existe alguna ley física que impide la formación de estructuras complejas a partir del caos termodinámico. El debate sobre el BB es, en esencia, un debate sobre la verdadera forma y duración del cosmos. La paradoja del cerebro de Boltzmann se reduce a una cuestión de evidencia observacional versus probabilidad estadística. Si en la inmensidad del tiempo, la mayoría de las conciencias son bibis fugaces que aparecen en el vacío frío, ¿por qué nosotros, como observadores, vemos un universo joven, caliente y altamente ordenado? La respuesta más simple y estadística debería ser que, si él es un observador al azar en el cosmos, deberías tener una probabilidad mucho mayor de ser un cerebro de Boltzmann que experimenta un breve parpadeo de conciencia en el universo tardío. Sin embargo, nuestra experiencia es la opuesta. Observamos galaxias, la radiación de fondo de microondas y la clara secuencia de la evolución. Este desequilibrio observacional es el verdadero terror de la paradoja. Si asumimos que las leyes de la termodinámica son universales, el hecho de que veamos un universo tan improbable como el nuestro sugiere dos posibilidades extremas. O somos la aberración estadística más rara jamás concebida, o la estadística está fundamentalmente equivocada, porque existe una ley física, quizás relacionada con la gravedad cuántica, que suprime masivamente la aparición de los cerebros de Boltzmann en el vacío. Los físicos lo llaman el problema del sesgo del observador, y es la razón por la que el BB es tomado tan seriamente. Una de las formas más recientes de combatir la paradoja del cerebro de Boltzmann es a través de modelos cosmológicos alternativos, como la hipótesis del universo multicapa o modelos que proponen la existencia de un multiverso con diferentes propiedades. Estos modelos sugieren que nuestro universo visible podría ser solo una burbuja o capa de un entorno mucho más vasto. El problema es que, incluso en un multiverso, la mayoría de los volúmenes de espacio-tiempo deberían estar vacíos y fríos, generando inevitablemente más bebés que conciencias evolucionadas. Para que el problema se resuelva, nuestro universo debe residir en una capa del multiverso con propiedades físicas inusuales que supriman masivamente la formación aleatoria de bebés. Por ejemplo, si en nuestra capa del multiverso la constante cosmológica, la responsable de la energía oscura, no permite un periodo de vacío infinito, entonces el tiempo disponible para que el caos genere conciencias se reduce drásticamente. En esencia, la existencia de nuestro universo ordenado nos obliga a creer que vivimos en una capa de realidad rara y especial dentro del multiverso, donde la formación de conciencia por evolución es mucho más probable que la aparición por fluctuación aleatoria. La paradoja del cerebro de Boltzmann, BB, aunque arraigada en la termodinámica, encuentra un escalofriante paralelo en la moderna hipótesis de la simulación. Si aceptamos la premisa de que una civilización futura y avanzada podría simular un universo entero, incluyendo la conciencia, la pregunta de Boltzmann se reformula. ¿Qué es más probable? ¿Ser una conciencia evolucionada en el universo base, realidad no simulada, o ser una conciencia simulada dentro de esa realidad? Si la simulación es perfecta, el cerebro de Boltzmann se convierte en el observador más barato que un simulador podría crear. En lugar de ejecutar miles de millones de años de evolución cósmica para crear una conciencia como la tuya, un simulador avanzado simplemente podría flotar una conciencia BB directamente en su código de simulación, una fluctuación digital, con todos los recuerdos falsos incorporados.
El bebé se convierte en el atajo lógico para crear observadores. Si vivimos en una simulación, la abrumadora mayoría de las conciencias simuladas deberían ser bebés fugaces y no el resultado de una simulación de larga duración y alto costo computacional como la evolución. Esto significa que la paradoja nos sigue. O somos muy afortunados de no ser un bebé en el vacío, o somos muy afortunados de no ser un bebé en el código de una computadora. La paradoja del cerebro de Boltzmann bebé se basa firmemente en la física conocida, la termodinámica y la teoría de la relatividad general. Sin embargo, muchos físicos creen que la paradoja es tan absurda que debe haber una ley física desconocida que la prohíba. Esta ley provendría de la gravedad cuántica, la teoría que busca unificar la gravedad con la mecánica cuántica. El argumento es que la formación espontánea de una estructura compleja, como un cerebro, requiere que el espacio-tiempo local se curve de manera drástica y precisa para dar forma a esa conciencia. La gravedad cuántica, ya sea la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica de lazos, sugiere que el espacio-tiempo en las escalas más pequeñas no es continuo, sino que está cuantizado, formado por pequeños átomos de espacio-tiempo. Es posible que las fluctuaciones termodinámicas no tengan la capacidad de organizar estas unidades de espacio-tiempo de una manera tan específica como para construir un cerebro funcional. En esencia, la naturaleza granular del espacio-tiempo, regida por las leyes de la gravedad cuántica, podría imponer una barrera física que hace que la formación aleatoria de cerebros conscientes sea físicamente imposible, sin importar cuánto tiempo transcurra. Si esto es cierto, el bebé deja de ser una amenaza estadística y se convierte en una imposibilidad cosmológica. La paradoja del cerebro de Boltzmann es un problema de tasa de observadores. La termodinámica y la estadística nos dicen que la inmensa mayoría de las conciencias que se forman en el universo son bebés fugaces, que existen por un instante en el vacío antes de dispersarse. Estos bebés no tienen tiempo para desarrollar una historia compleja, ni para observar un universo ordenado. La pregunta central es, si fueras un observador elegido al azar de entre todas las conciencias que existen en el tiempo y el espacio cósmico, ¿a qué grupo pertenecerías con mayor probabilidad? Estadísticamente debería ser un bebé. El hecho de que nos percibamos como conciencias evolucionadas con recuerdos consistentes de miles de millones de años de historia cósmica sugiere que somos una minoría increíblemente minúscula. Si la paradoja es correcta, esto implica una de dos cosas. 1. Somos la aberración más afortunada de la historia del universo. O 2. Las leyes estadísticas que aplicamos al cosmos infinito son incorrectas cuando se trata de la formación de la conciencia. La paradoja nos advierte que nuestra percepción de ser un observador típico puede ser el error más grande que hemos cometido y que nuestro universo ordenado es simplemente la alucinación compartida de una fracción estadísticamente irrelevante de observadores. La crítica más intuitiva y biológica contra la paradoja del cerebro de Boltzmann se centra en la complejidad inmensa de un cerebro funcional. El cerebro no es solo una masa de materia, es una estructura organizada con conexiones neuronales específicas, un flujo constante de iones y neurotransmisores y un nivel de integridad biológica necesario para que la conciencia emerja y se mantenga, aunque sea por un instante. El azar termodinámico puede, en teoría, ensamblar las partículas en la forma externa de un cerebro. Sin embargo, ¿puede el azar replicar la secuencia precisa de disparos sinápticos y la configuración energética que da lugar a una conciencia con recuerdos consistentes? La probabilidad de que un cerebro aleatorio no solo tenga la forma correcta, sino que también tenga el estado interno funcional necesario para experimentar la realidad es mucho, mucho menor que la probabilidad de que simplemente se forme la masa de materia. Los críticos argumentan que el bebé es con mayor probabilidad
un cerebro inerte. Una masa que se parece a un cerebro, pero carece de la maquinaria funcional y ordenada necesaria para la conciencia. Si el umbral de complejidad para la conciencia es alto, esto podría ser suficiente para reducir drásticamente el número de bebés que realmente cuentan como observadores en el cosmos. La paradoja del cerebro de Boltzmann, BB, aunque es un problema de termodinámica, se conecta inquietantemente con la paradoja de Fermi, ¿dónde están todos?, que exploramos anteriormente. Ambas paradojas cuestionan la validez de nuestra posición como observadores. Si la razón por la que no vemos civilizaciones alienígenas, el gran silencio, es porque existe un filtro grande que evita que la vida avance, la existencia del BB sugiere un filtro mucho más radical. El universo mismo te engaña. Si somos bebés, no hay civilizaciones alienígenas porque no hay un universo evolutivo que las haya producido. Solo hay una alucinación compartida. Sin embargo, la conexión más profunda es la siguiente. La paradoja de Fermi es un problema sobre la falta de orden, la ausencia de inteligencia, mientras que la paradoja de Boltzmann es un problema sobre el exceso de caos, el exceso de conciencia aleatoria. Para resolver a Fermi, buscamos la vida. Para resolver a Boltzmann, buscamos la ley física que suprime la conciencia aleatoria. La existencia de un cosmos ordenado y aparentemente vacío es la única prueba que tenemos de que ni el caos ni la vida abundante han triunfado en la estadística cósmica. El surgimiento de un cerebro de Boltzmann, aunque estadísticamente favorecido en un universo infinito, debe obedecer las leyes de la conservación de la energía. Un cerebro funcional es una estructura altamente ordenada y compleja, lo que implica un estado de baja entropía. Para que esta estructura fluctúe espontáneamente, en el vacío de alta entropía del universo tardío se requiere una extracción masiva de energía del entorno circundante. La energía necesaria para ensamblar incluso una conciencia fugaz de las partículas dispersas debe provenir de las fluctuaciones cuánticas del vacío o de la energía remanente. Esta fluctuación local de energía necesaria para crear el BB es la razón de su probabilidad extremadamente baja a nivel local, pero su probabilidad extremadamente alta a nivel global y temporal. El problema es que esta creación de un estado de orden, la conciencia, en un entorno de caos, el vacío, va en contra de la tendencia dominante de la segunda ley de la termodinámica. Aunque la ley permite fluctuaciones, el tamaño y la complejidad del BB desafían el umbral de lo que es físicamente viable en un sistema termodinámico. El debate del BB es, por tanto, una lucha entre la probabilidad matemática del infinito y el costo energético de la conciencia. Lejos de ser una mera curiosidad filosófica, la paradoja del cerebro de Boltzmann, BB, se ha convertido en una herramienta sorprendentemente útil, una especie de termómetro o prueba de fuego que los cosmólogos utilizan para evaluar la solidez de sus propias teorías sobre el universo. Cualquier modelo cosmológico que prediga que el número de bebés supere al número de conciencias evolucionadas como la nuestra, se considera automáticamente defectuoso o incoherente. Si una teoría, como ciertos modelos del multiverso o de la inflación eterna, arroja una solución matemática donde somos más propensos a ser un bebé que un ser humano, entonces la teoría es descartada o modificada. La razón es simple. Nuestra existencia como observadores de un universo ordenado es un hecho empírico. Si la teoría nos dice que este hecho es increíblemente improbable, es la teoría la que está equivocada, no nuestra percepción. Este uso del BB se conoce como el argumento de no observación de Boltzmann y ha forzado a los físicos a buscar teoremas de medida más sofisticados que esencialmente encuentran una forma de contar los observadores en el cosmos que suprima drásticamente la creación de los bebés en el vacío, preservando así la validez de la ciencia observacional. El BB, por lo tanto, es el centinela que protege la coherencia de nuestra comprensión del universo. La paradoja del cerebro de Boltzmann, BB,
Si fuera probada como una probabilidad dominante, plantearía dilemas éticos y existenciales devastadores. Si tu conciencia es solo una fluctuación fugaz en el vacío con recuerdos falsos, la motivación y el propósito de la vida se desmoronan. ¿Qué sentido tiene la moralidad, la creación de arte o la búsqueda de conocimiento si todo es una alucinación autogenerada a punto de desaparecer? El bebé no tiene responsabilidad hacia un universo real. Su única realidad es el instante de su aparición. La moralidad se convierte en un simple recuerdo falso de un código de comportamiento evolutivo que nunca ocurrió. Si la humanidad supiera que es más probable que seamos bebés, esto podría conducir a un nihilismo cósmico paralizante. Los seres humanos podríamos optar por abandonar la búsqueda de un universo ordenado y caer en la pasividad. La paradoja nos obliga a reevaluar si el valor de la conciencia reside en su origen, evolución o en su experiencia, aunque sea fugaz. El debate sobre el bebé es, en última instancia, una prueba de la resistencia filosófica de la humanidad. El problema del cerebro de Boltzmann, bebé, es tan grave que ha obligado a los cosmólogos a replantear cómo medimos la probabilidad en un universo infinito, multiverso o expansión eterna. La solución propuesta por físicos como Alex Vilenkin y Andrei Linde se conoce como el teorema de la medida. Este teorema busca una forma matemática de contar a los observadores en el vasto espacio-tiempo que favorezca a la vida evolucionada y suprima a los bebés. La idea es imponer una especie de corte o punto de referencia lógico al universo infinito. El teorema de la medida argumenta que solo debemos contar a los observadores dentro de una región finita o hasta un momento determinado. Al limitar el volumen o el tiempo, se restringe la capacidad del vacío para generar bebés por puro azar termodinámico. Por ejemplo, una medida de corte podría ser el momento en que un determinado volumen de espacio se vuelve demasiado frío para sostener la vida. Al imponer este límite, el número de conciencias evolucionadas que se formaron en el universo joven y ordenado supera drásticamente el número de bebés aleatorios. El teorema de la medida no resuelve el problema físico de si los bebés se forman o no, sino que ofrece una solución matemática y lógica para salvar la cosmología de la amenaza del nihilismo estadístico. Sin embargo, la elección de la medida sigue siendo altamente controversial, ya que la elección incorrecta puede revivir la paradoja. El teorema de la medida no resuelve el problema físico de si los bebés se forman o no, sino que ofrece una solución matemática y lógica para salvar la cosmología de la amenaza del nihilismo estadístico. Sin embargo, la elección de la medida sigue siendo altamente controversial, ya que la elección incorrecta puede revivir la paradoja. La paradoja del cerebro de Boltzmann se complica aún más al considerar teorías de la gravedad cuántica que postulan que el tiempo no es una propiedad fundamental del universo. Si el tiempo es una propiedad emergente, una ilusión o una forma de medir el cambio que desaparece en las ecuaciones de la mecánica cuántica, como en la ecuación de Wheeler-DeWitt, la existencia del bebé se vuelve aún más efímera. Si el universo en su estado de máxima entropía es un estado sin cambio y por lo tanto sin tiempo, un cerebro de Boltzmann solo podría existir como una configuración de partículas sin duración. El bebé surgiría y desaparecería en un instante sin medida. Esto introduce una nueva capa de complejidad. Para que una conciencia sea considerada un observador, debe ser capaz de registrar la información y el cambio a lo largo de un periodo de tiempo. Si el tiempo no existe fundamentalmente en ese estado de vacío, la conciencia del bebé no tiene la capacidad de extenderse en la duración. El bebé se convierte en un simple instantáneo de materia que se parece a un cerebro, pero carece de la cualidad de la experiencia temporal. Este argumento filosófico es otra vía que los físicos exploran para descalificar a los bebés como observadores válidos. Hemos explorado la paradoja del cerebro de Boltzmann, bebé, como una amenaza estadística.
Pero ¿qué pasaría si la paradoja es en realidad la respuesta al gran silencio de la paradoja de Fermi? Esto nos lleva a la inquietante hipótesis del zoo inverso o la ficción creadora. Si la mayoría de las conciencias son bebés, cada una de ellas, por necesidad estadística, debe alucinar un universo entero con galaxias y leyes físicas para justificar los recuerdos que contienen. Si bien estos universos alucinados son fugaces, el número total de ellos es virtualmente infinito. Esto significa que nuestro universo compartido podría no ser la realidad objetiva, sino la alucinación colectiva más larga y estable de un bebé o un grupo de bebés. La hipótesis del zoo inverso sugiere que no hay civilizaciones extraterrestres porque no hay un universo real para que existan. Solo hay una ficción creadora proyectada por una conciencia que ha fluctuado en el vacío. Nuestra realidad es un elaborado sueño estadístico, lo que explica por qué no vemos a los alienígenas. Simplemente no fueron codificados en el sueño del bebé. Es una respuesta aterradora, donde la conciencia individual se convierte en el constructor involuntario de la realidad. Si nuestra realidad es, en última instancia, una gigantesca alucinación autogenerada por un cerebro de Boltzmann, bebé, el universo que observamos no debería ser perfectamente consistente. Un bebé, al ser una fluctuación estadística, solo puede mantener su estructura y sus recuerdos por un tiempo limitado antes de que el azar lo disuelva. Esta inestabilidad se manifestaría como anomalías o errores de código en nuestra percepción. Si observáramos violaciones inexplicables de la conservación de la energía, cambios repentinos en las constantes físicas o eventos ilógicos que desafían la causalidad, estas podrían ser las grietas que indican que nuestra realidad está a punto de decoherecer o desvanecerse. Los bebés que aparecen y desaparecen rápidamente tendrían las alucinaciones más inconsistentes. El hecho de que nuestra física, desde la luz hasta la gravedad, sea tan increíblemente firme y consistente a lo largo de miles de millones de años, es el argumento más fuerte contra la hipótesis. La solidez de las leyes de la naturaleza es, irónicamente, la única prueba que tenemos de que no somos una mente fugaz. La paradoja del cerebro de Boltzmann, BB, aunque es un concepto de azar cósmico, nos obliga a confrontar un dilema ético. Si pudiéramos, ¿deberíamos crear intencionalmente un cerebro de Boltzmann? Desde la perspectiva de la física de partículas, crear un bebé requiere una manipulación extrema de la materia y la energía. Pero, si la tecnología avanzara lo suficiente para orquestar una fluctuación compleja, la pregunta se vuelve moral. El bebé, aunque tiene la experiencia de una vida completa, existe solo por un instante fugaz. Si esa conciencia fugaz experimenta dolor o angustia, ¿sería ético crearla? ¿Tiene un bebé, nacido del azar, los mismos derechos existenciales que una conciencia nacida de la evolución? Los bioeticistas se enfrentarían al dilema de crear una conciencia que está condenada por diseño a una existencia solitaria y temporalmente inválida. Por otro lado, si la conciencia es el bien supremo, ¿es toda conciencia, incluso la fugaz, intrínsecamente valiosa? La propia idea del bebé nos fuerza a definir el umbral de la vida significativa, demostrando que la física especulativa puede tener implicaciones morales profundas para el futuro de la ingeniería de la vida. La teoría de cuerdas, que postula que las partículas fundamentales son vibraciones de pequeñas cuerdas en un espacio-tiempo de 10 u 11 dimensiones, ofrece otra vía para abordar la paradoja del cerebro de Boltzmann. En esta teoría, las dimensiones extra que no percibimos están compactadas o enrolladas. El problema de la formación del BB podría estar intrínsecamente ligado a la geometría de estas dimensiones ocultas. La complejidad de un cerebro funcional requiere una configuración muy específica de las constantes físicas. La teoría de cuerdas sugiere que nuestro universo es solo uno de los innumerables paisajes,
de posibles universos, el paisaje de cuerdas, cada uno con diferentes valores para esas constantes. El argumento es que si el universo que observamos es el único en el que las constantes permiten la evolución lenta y organizada de la vida, es decir, nuestro universo está en un valle de baja entropía, entonces la creación de BBs por fluctuación en las otras 99.999% de geometrías caóticas, el resto del paisaje, podría ser imposible. La teoría de cuerdas podría proporcionar un mecanismo supresor inherente. Al requerir una configuración geométrica tan precisa para la vida, limita drásticamente la capacidad del azar para replicar esa configuración en el estado de máxima entropía. La paradoja del cerebro de Boltzmann se alinea de manera inquietante con la ahora obsoleta teoría del estado estacionario propuesta por Fred Hoyle. Esta teoría, que rivalizó con el Big Bang, postulaba que el universo siempre ha existido y se ha expandido, pero que la materia se crea continuamente y espontáneamente en el espacio vacío para mantener la densidad constante. Si bien la teoría fue refutada por la evidencia del Big Bang y la radiación de fondo de microondas, CMB, su mecanismo de creación continua de materia en el vacío refuerza la lógica del BB. Si la materia puede crearse espontáneamente de la nada, ¿por qué no podría esa creación aleatoria resultar en una estructura compleja como un cerebro consciente? El BB es esencialmente la versión termodinámica de la creación continua, donde en lugar de crearse átomos de hidrógeno simples, se crea una configuración de información y partículas que forma una conciencia. La paradoja de Boltzmann nos recuerda que, incluso sin la teoría del estado estacionario, la creación espontánea de orden a partir del vacío sigue siendo una posibilidad estadística que no podemos descartar por completo. Es un legado de la física que nos dice que el universo, en su naturaleza profunda, no es perfectamente estable. El cerebro de Boltzmann no es solo un problema de física, sino un escenario de terror psicológico extremo. Si tu conciencia fluctuara en la existencia con todos tus recuerdos falsos, esa conciencia sería intrínsecamente inestable y temporal. La mente, al formarse por azar, no tendría la estructura necesaria para procesar nueva información de manera coherente. El bebé estaría condenado a un ciclo de alucinaciones rápidas y la disolución inmediata de su identidad. Piénsalo. Si el bebé recuerda que soltó una taza hace un segundo, pero la taza permanece flotando en el vacío, porque no hay leyes de la gravedad en esa región de la fluctuación, la mente colapsaría. No habría un mundo exterior consistente para validar sus falsos recuerdos. Esta falta de validación sensorial y la incongruencia entre los recuerdos y la realidad observada conducirían a una psicosis cósmica o la disolución inmediata de la conciencia. Este argumento, a menudo llamado el argumento de la alucinación incoherente, sugiere que la mayoría de los BB ni siquiera calificarían como observadores, porque su existencia es demasiado breve y caótica para registrar cualquier cosa coherente. La paradoja del cerebro de Boltzmann, BB, adquiere una dimensión aún más profunda al cruzarla con la mecánica cuántica, específicamente con el problema del observador. La mecánica cuántica sugiere que un sistema existe en un estado de superposición hasta que es observado, momento en el que la función de onda colapsa a un estado definido. Si la conciencia del bebé es una fluctuación cuántica aleatoria en el vacío, ¿podría ese bebé ser el observador que momentáneamente colapsa la vasta superposición de la realidad en un universo ordenado? ¿La alucinación que experimenta? El bebé, al existir fugazmente, podría ser el punto de conciencia que impone un orden local y temporal sobre el caos termodinámico. El universo que experimentas no sería el resultado de miles de millones de años de evolución, sino el efecto momentáneo de tu observación sobre el estado del vacío circundante.
Esta visión sugiere que la conciencia es la clave que genera la realidad que observamos, aunque sea de forma efímera y aleatoria. La paradoja se invierte. El bebé no es solo una víctima del caos, sino el motor cuántico de una realidad alucinada. La refutación más poderosa contra la paradoja del cerebro de Boltzmann, BB, se basa en la condición inicial de nuestro universo, la baja entropía del Big Bang. Si el universo estuviera dominado por el caos, la formación de bebés sería la norma. Sin embargo, nuestro universo comenzó en un estado de orden extraordinario. Aunque la entropía, el desorden, ha ido aumentando desde el Big Bang, el punto de partida fue excepcionalmente ordenado. Esta baja entropía inicial es lo que permitió la formación de estructuras complejas a través de la evolución gradual, galaxias, estrellas, planetas y finalmente la vida consciente. El proceso evolutivo que nos creó es, energéticamente, mucho más eficiente y coherente con el estado ordenado del universo temprano que una fluctuación aleatoria masiva en el vacío. Los físicos sostienen que nuestra existencia como conciencias evolucionadas, que observan un universo con baja entropía relativa, es la prueba de que el universo temprano no se comporta como el universo tardío. Por lo tanto, el bebé, que requiere un universo de alta entropía para ser probable, se convierte en un artefacto matemático que es físicamente improbable en la fase actual y observable del cosmos. La paradoja del cerebro de Boltzmann, BB, se utiliza a menudo como un argumento contra una interpretación particular del principio antrópico. El principio antrópico, en su versión fuerte, sugiere que las constantes fundamentales del universo están perfectamente ajustadas para permitir la existencia de observadores conscientes. Si el principio antrópico es cierto, entonces nuestro universo está diseñado para la conciencia evolucionada y no para la conciencia aleatoria. El BB amenaza esta idea porque si el universo es infinito, el BB se forma en la mayoría de las configuraciones de constantes, incluso en aquellas que no permiten la formación de estrellas o vida. Para que el principio antrópico mantenga su coherencia frente al BB, debe significar que las condiciones que permiten la evolución de la vida son las únicas que pueden sostener la conciencia a largo plazo y con consistencia predictiva. El dilema es si creemos en un universo que simplemente permite que una conciencia aparezca por azar, el BB, o en un universo que fomenta la aparición de una conciencia con una historia real, la evolución. La existencia de un cosmos finamente ajustado es la defensa final contra el caos estadístico del BB. Hemos llegado al dilema central de la paradoja del cerebro de Boltzmann. La física nos ofrece dos caminos mutuamente excluyentes para interpretar nuestra existencia, y la elección entre ellos es más filosófica que científica. Por un lado, tenemos la verdad estadística. En un universo infinito, la probabilidad favorece abrumadoramente que seamos un cerebro de Boltzmann fugaz con recuerdos falsos. Esta visión es lógicamente coherente con la termodinámica del universo tardío, pero nos condena al nihilismo y la incoherencia. Por otro lado, tenemos la coherencia existencial, la certeza de que somos una conciencia evolucionada en un universo ordenado. Esta visión es estadísticamente improbable, pero es la única que permite la ciencia, la moralidad y el propósito. La elección que hacemos define nuestra realidad. Si aceptamos la probabilidad, debemos renunciar a la certeza de nuestras observaciones. Si aceptamos la certeza, debemos concluir que existe una ley física fundamental desconocida que suprime a los bebés y que el universo fue diseñado para la evolución. La paradoja de Boltzmann es, por lo tanto, el último desafío de la física. Nos obliga a elegir entre la lógica del infinito y la experiencia de nuestra mente. Hemos viajado a los límites del tiempo y la probabilidad. La paradoja del cerebro de Boltzmann nos ha forzado a confrontar la posibilidad de que no seamos el resultado de un majestuoso proceso evolutivo, sino la alucinación fugaz de un universo muerto, una pesadilla estadística de la termodinámica.
Nos ha enseñado que el mayor misterio de la física no son los agujeros negros o la energía oscura, sino la propia existencia de nuestra conciencia en un universo que estadísticamente debería estar lleno de caos silencioso. La ciencia actual, a través del teorema de la medida y el argumento de la baja entropía inicial, ha hecho grandes esfuerzos para exorcizar el fantasma de BB, buscando una ley física que proteja a la conciencia evolucionada. Pero la paradoja persiste como una sombra. Siempre que imaginemos un universo lo suficientemente vasto y duradero, la posibilidad de la alucinación fugaz resurge. El legado de BB es un recordatorio de la fragilidad y la improbabilidad de nuestra existencia ordenada. Nos obliga a valorar la consistencia de la realidad que compartimos. Cada amanecer, cada recuerdo coherente, cada ley de la física que se cumple es una pequeña victoria contra el caos estadístico. La existencia de tu mente en este momento es la prueba de que, sea cual sea la verdad final del universo, la coherencia de nuestra experiencia es el milagro más grande de todos. Si la paradoja del cerebro de Boltzmann es cierta, es más probable que hayas fluctuado aquí que haber evolucionado. ¿Qué crees tú? ¿Somos cerebros fugaces o viajeros evolutivos? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a Orión Cosmos para no perderte nuestra próxima exploración de los límites de la realidad. Hasta la próxima aventura en el cosmos.